Y bien, estamos ahora con Juan Carlos Seguren, congresista del Partido Popular Cristiano, y Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, dos integrantes de la fuerza del grupo que presentaría una candidatura alternativa para el Congreso ahora, para la presidencia del Congreso. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, Jaime. Bueno, la caída de René Cornejo, ¿era inevitable, Juan Carlos? El tema era sumamente grave, una denuncia documentada, con filmación incluida, donde se evidenciaba un reglaje ilegal, indebido, orientado a desprestigiar a un congresista como García Belaúnde. Es una práctica pues de las más viles que puede desarrollarse desde un gobierno. Ante esa denuncia no quedaba otra alternativa, estaba herido de muerte René Cornejo, y adicionalmente a ello la coyuntura hizo que aceleren su salida para hacer algunos cambios y algunos enroques al interior del gabinete. Pasa Ana Jara al premierato, con lo cual gana un vocero, porque es difícil que Ana Jara realmente actúe como premier. La verdad es que el presidente es Nadine, el señor Ollantumala es el premier, y Ana Jara va a ser la vocera, una vocera articuladora. Ese es el escenario real, y dan pie al ingreso de la ser vocero es una de las funciones, una de las 2 o 3 funciones del presidente del Consejo de Ministros. Y esa la va a hacer. No va a coordinar el gabinete. No, eso lo hace la señora Nadine, ¿no? O sea, eso es clarísimo. Y por otro lado también se evidencia, porque alguna información ha estado circulando y nos ha llegado, que lo que sucede es que nadie de afuera quiere entrar. No solo es un enroque entre el círculo cerrado y adepto a la pareja presidencial, sino que después de lo que pasó con Villanueva, este maltrato a un ministro, llamémosles de buena voluntad, que se sumó al esfuerzo gubernamental y lo trataron tan mal y lo votaron feamente, es muy difícil, pese al aumento de sueldo de los 30.000 soles, que ministros de primer nivel quieran sumarse en estas alturas y en esta coyuntura a una gestión gubernamental. Lo cual es peligroso porque todavía faltan 2 años. Todavía faltan, ¿no? Da la impresión de que hubiesen adelantado una ficha, ¿no? La ficha que de alguna manera iban a jugar quizás en algún momento al recurrir a un cuadro interno porque la verdad es que los presidentes del Consejo de Ministros, todos, salvo quizás el primero, Salomón Lerner, que era muy allegado, digamos, al grupo político del presidente Humala, todos han sido independientes, ¿no? Incluso hasta Valdés. Incluso Valdés era pues muy independiente. Todos han sido independientes, en fin, no eran hombres del partido mismo de gobierno. Ahora sí, tenemos a Ana Jara y tenemos a Otárola en trabajo, es decir, se ha politizado un poco más el gabinete. ¿Eso es positivo o negativo? Bueno, primero diré que no habría que descalificar periodísticamente a Ana Jara. El presidente del Consejo de Ministros es un articulador del gabinete, y por mandato de la Constitución establece que es el vocero del gobierno después del presidente de la República. No autorizo a Juan Carlos cuando él habla. En la práctica, la función de primer ministro la cumple la primera dama, y ella va a ser una vocera política. Ella tiene una buena relación con algunas bancadas en el Congreso y van a tratar de articular algunos esfuerzos. Lamentablemente la circunstancia en la que se da este relevo tiene que ver con un ministro que ingresó al gabinete herido. No hay que olvidar que René Cornejo entra a ser primer ministro con esta grave denuncia de su relación con Helios. Y del asesor que lo denuncia y que luego hace retirar la denuncia en la subcomisión y le da el cargo de asesor en el Ministerio de Vivienda, y este es el que se junta con Segarra para tratar de buscar desprestigiar a Víctor Andrés García Belaúnde. Este es un acto delictivo que tiene que investigarse. ¿Crees que Cornejo es responsable, conocía este asunto? De repente Cornejo resulta que era una ficha o una joya. Mira, lo que yo creo, y estoy en la Comisión López Meneses, no puedo hablar más del tema, pero creo que la hipótesis de que este gobierno ha montado un sistema de inteligencia paralelo para arreglar, para seguir a sus adversarios políticos, está en camino, no se ha desmontado. Rospigliosi lo denunció hace año y medio, y hoy día, con lo que ha pasado con García Belaúnde, que no es un opositor al gobierno, que ha cuestionado a un ministro que evidentemente entró con conflicto de interés. Claro, él digamos, levantó la denuncia de Helios, ¿no? Exactamente, pero hacia este ministro, claro. Hacia ese ministro. Pero además quiero decir lo siguiente:
Lo otro que sí me parece absolutamente cuestionable es que en víspera del 28, en que se esperaba que el presidente de la República iba a darle un viraje categórico a la acción del gobierno, porque hay un enfriamiento en la economía, ya no, nadie puede decir que es producto de los factores externos, sino incompetencia, letargo, falta de decisión. Entonces, poner en marcha los motores que ellos han apagado en la economía, para que la economía caiga como ahora, van a poner, han puesto como operadores para activar este motor del crecimiento y de la lucha contra la pobreza, aquellos que han apagado el motor y no saben cómo encenderlo. Entonces, nosotros, los peruanos, no esperaban el 28 de julio o solamente un discurso, sino que haya un gesto, y un gesto pasa por haber renovado totalmente este gabinete. Los gabinetes se cambian, no solamente cuando encuentras pues, un acto electivo como este, sino hay ministros que ya están agotados, hay ministros que ya han perdido la credibilidad de la opinión pública. Entonces, un discurso del 28 de julio ha debido ir acompañado con por lo menos remozar el gabinete con nuevos ministros que puedan impulsar. Bueno, pero ha habido varios cambios de ministros recientemente. El propio Cornejo apenas había cumplido 5 meses. Digamos, lo natural era que él hubiese seguido si es que no se hubiese producido este hecho, ¿no? En el modo tal que, no sé, exigir un cambio total de gabinete en este momento es un poco exagerado. No, yo me refiero a un cambio, pero decirte que el 28 de julio el presidente va a hacer grandes anuncios para reorientar la política económica y social del gobierno con los mismos jugadores con los que han sido abatidos y derrotados, no me parece. Cuando yo hablo de una remoción, no es haber sacado a Ana Jara y haber puesto, me parece que Otárola ha hecho el trabajo necesario para cumplir esa cartera, ha sido un gran articulador del Congreso, ¿no? Ana Jara es una persona concertadora, es una persona inteligente, se le nota. No la conozco mucho, no, ustedes la han conocido más en el Congreso, es una persona concertadora. ¿Podría, por ejemplo, relanzar la idea de un acuerdo político para precisamente relanzar la economía, para apoyar ciertas reformas fundamentales, por ejemplo, en el terreno laboral o en otros terrenos? Eso es lo delicado. En este momento hay una crisis, y hay una crisis política, porque cuando cae un gabinete, es producto de una crisis política, que no solo está en el Ejecutivo, además ha sido contagiada por la decisión de la señora Nadine y la imposición de Ana María Solórzano a una crisis en el Poder Legislativo y específicamente en la bancada de gobierno, que ya se anunció que se parte, ¿no? Están saliendo 9 o 10 miembros de la bancada de gobierno. ¿Y es un hecho? Y es un hecho, hace pocos minutos ha sido anunciado. ¿Ah, sí? Sí. Por favor, a ver si mi producción me puede confirmar eso. Parlamentario en el canal de la competencia hace 40 minutos más o menos. ¿Ah, sí? 30 minutos. Ya. Entonces, claro que el canal de la competencia tenga alguna primicia, pero en fin. sí, me llamó la atención. Entonces, hay una crisis en este momento. Ana Jara, en crisis, han recurrido a lo más cercano, el más confiable, los que hablan el mismo idioma, pero no deja de ser reconozco inteligencia en ella, pero en 3 años ha sido una notaria joven, ha sido ministra de la Mujer, ha sido ministra de Trabajo, ahora Premier, o sea, es un bombero apagando incendios del Ejecutivo. Cada vez que tienen un problema recurren a ella y arreglan este asunto y tapan este hueco, ¿no? Entonces, eso en este escenario de enfriamiento de la economía, cuando hemos pasado prácticamente ya cifras negativas de inversión privada y el último dato oficial 1.8% de crecimiento del PBI, lo que se requiere es un golpe de timón que genere confianza a los agentes económicos, estabilidad política, sosiego político, y toda esta crisis está generando todo lo contrario. Entonces no se trata de sacar leyes como las últimas que se han sacado y aprobado, que pudieron ser mucho mejor, pero tienen la orientación correcta, ¿no? Este paquetazo que le llaman. Tienen la orientación correcta, pudieron ser, repito, mucho mejor. Pues son leyes que se van quedando en el papel, porque ante la crisis, ante el ruido político, no cumplen el efecto esperado, no se genera, no logra generar confianza, seguimos de tumbo en tumbo. No se entiende cómo se ha efectivamente querido imponer a Ana María Solórzano. Sí es cierto que efectivamente se ha producido un cisma, entonces cabe la posibilidad de que la lista, digamos, que va a presentar la oposición pueda eventualmente ganar, aunque me imagino que Acción Popular Frente Amplio, después de la salida de Cornejo,
que ha sido, digamos, que puede verse como una ofrenda que se le entrega a esa bancada para que vote a favor de Ana María Solórzano, de repente se inclinarán a favor de ella, ¿no? Bueno, primero diré lo siguiente. Acción Popular Frente Amplio va a votar con el gobierno, o sea, eso no me quepa la menor, se abstendrá mientras García de la hunde, pero una bancada que tiene principios ante un hecho de esta naturaleza no hay razón que no sean cosas domésticas o menudas que hayan negociado para darle su voto a un gobierno que ha arreglado a uno de sus líderes más importantes, delictivamente. En el tema de Perú posible, es un chiste, pues, el señor León, él cree que el país puede sorprender y decir, nosotros no apoyamos porque en esa lista, en APRA no hay ninguna lista. Nosotros hemos venido auspiciando una lista de oposición, pero nosotros no, pero vamos a participar en la mesa, vamos a dar nuestros escasos votos porque creemos que debe haber una lista de oposición que con experiencia en la mesa con un hombre como Bedoya, que es un hombre prudente, respetable, que tiene mucho respeto en el Parlamento, pueda restablecer el prestigio a través de una agenda legislativa y algo a lo que ha renunciado el Parlamento en estos 3 años, a control político y a fiscalización. Lo que pasa en las regiones es responsabilidad del Parlamento. Entonces el Parlamento ahora está investigando, va bien, los parlamentarios deberían ser investigados. ¿Por qué en estos 3 años no hemos podido hacer una reforma para generar un control constitucional sobre los gobiernos regionales? Los presidentes regionales rebasan fiscales, la Contraloría está pintada en la pared 3 años. ¿Y por qué? Porque en la Constitución hemos puesto un control constitucional para los gobiernos regionales que tienen más poder que un ministro. Al ministro lo interpelamos, lo censuramos, lo sacamos del gabinete, pero a un presidente regional no se podía. Entonces, creo que en este escenario complicado han jugado, como bien lo ha dicho Juan Carlos, en una ficha, en una figura como Ana Jara, que ha ido asumiendo experiencia en el gobierno. Tiene 3 años de estar en el gabinete. Tiene experiencia y tiene experiencia política. Yo creo que hay que esperar qué va a decir ella, pero fundamentalmente va a reproducir lo que va a decir el señor Humala el 28 de julio. Pero ¿cree usted que hay alguna posibilidad de que la oposición acceda al, digamos, gane, o ya con Perú posible, con los votos de Perú posible y de Frente Amplio, bueno, de hecho ya ganó, pese a la deserción de 10 personas? Yo creo que vamos a hacer el último esfuerzo, pero yo creo que tiene que haber una lista de oposición que reivindique principios. No me das esta comisión. Los señores de Perú Posible están amarrados a la investigación de Coteva y a su ministerio que tienen. Había que ser ingenuo para creer que ellos no iban a votar por el gobierno. O sea que necesitan el blindaje, digamos. Por supuesto que sí, más que por eso y por su ministerio que les han dado. Y segundo, es que en las otras bancadas, la verdad no me explico, la Acción Popular Frente Amplio ha hecho esta grave denuncia que hay un primer ministro y todavía dice que duda de votar, porque está al frente del fujimorismo. Bueno, es que ya pero ya pues le enviaron la ofrenda de... Sí, ya lo sacrificaron, pero aquí lo que hay que decir es lo siguiente, que la que ha cobrado ya mucho poder en el país es la señora Humala. Ya no solamente tiene el control del gabinete, sino va a tener el control de la presidencia del Congreso. Es la esposa del presidente, pues. Sí, pues, pero es una persona que no ha sido elegida por el pueblo y ahora controla, es la primera ministra de facto y ahora va a ser la presidenta del Congreso. Me parece que eso afecta a la institucionalidad de la democracia, ¿no? ¿Tendría sentido una mesa directiva presidida por la oposición? ¿En qué sentido eso ayudaría, digamos, al país y no establecería un conflicto, una confrontación que digamos agravaría los problemas de gobernabilidad? Mucho sentido, porque en principio el lugar de reuniones por razones de principio, no, o sea, no entendemos, salvo que sea la política pequeña de la prebenda, del viajecito, del puestito, del asesor, de chambitas, como bancadas democráticas pueden apoyar una candidatura impuesta por la señora Nadine antidemocráticamente, y no porque lo dice la oposición, sino porque lo ha declarado miembros de la propia bancada de gobierno, ratificado por palabras de Abugataz. Abugataz ha dicho, nunca ha habido democracia, a mí me designaron, lo designaron a Isla, lo designaron a Otárola y ahora lo están designando a Solórzano, no sé cuál es el problema, si nunca ha habido democracia. En el partido no se cumplió con la ley, se designó a la señora Nadine. Entonces, esa evidencia de falta de democracia, de desprecio al trabajo de muchos de sus congresistas. Bueno, hoy día se señalaban que nunca les consultaban nada, les mandaban un papel para que lo reciten en el Congreso. Permíteme. Entonces es un tema de principio, hay que recuperar la autonomía, la independencia
y por otro lado el país tiene derecho a que el Congreso tenga una segunda oportunidad para recuperar confianza, credibilidad, seriedad. Una presidencia a través de Bedoya y un buen equipo van a garantizar esa seriedad, no para poner zancadillas, no para poner trabas, no para tumbarse al gobierno, sino para colaborar con el gobierno, pero de una manera inteligente, con un diálogo que se defina una agenda por el país, con seriedad, y poder enriquecer los proyectos que lleguen del Ejecutivo y no sacarlos al carpetazo y sacarlos mal, como se han venido aprobando estas fallidas reformas, como de las AFPs, como de la ley universitaria, todo por una imposición numérica al carpetazo, impidiendo que en el Congreso se puedan mejorar. El año 2005, la oposición postuló, mira cómo la circunstancia, Antero Flores Arauz, un ex militante del PPC. Y hubo también un argumento del gobierno del presidente Toledo de decir, esto va a generar inestabilidad, va a afectar la gobernabilidad. Con Antero Flores Arauz, en la presidencia del Congreso, al gobierno del señor Toledo lo fue mejor. Mira las cifras. Mira las cifras, porque era un gobierno colaboracionista. Lo que tiene que saber este gobierno es que quienes estamos al frente hemos gobernado el país. No vamos a cometer insensateces de poner a un presidente del Congreso, de votar por él para que paralice más el crecimiento de la economía, para que no luchemos contra la pobreza. Hemos apoyado el paquete de reformas porque entendemos que el país tiene que impulsar su crecimiento, tiene que recobrar la confianza de la inversión privada, y tenemos que abatir algo que es alguien que es nuestro enemigo como la pobreza. Nadie con Bedoya para generar confianza. Bedoya del PPC es un hombre respetable, prudente, que va a... ¿Por qué es importante? Culmino, Jaime. Porque tenemos que priorizar una agenda. Una agenda de un parlamento democrático tiene que estar alineada con la agenda de todo el Estado, y todo el Estado también compromete al Poder Ejecutivo. Ahora, en esa agenda, ¿cabe la posibilidad de profundizar algunas reformas? Por ejemplo, en el terreno laboral, por ejemplo, en el terreno de la infraestructura, en fin, reformas que realmente ayuden a facilitar la inversión. No solo la probabilidad, es indispensable. Si el Perú hoy no hace reformas, no superficiales, no de maquillaje, se requieren reformas mucho más profundas que tienen dos escenarios. Uno, la normatividad, y dos, es el gestionar la implementación de las reformas, que es un elemento que requiere ya el impulso ejecutivo, el liderazgo desde el Ejecutivo y la presión desde el Congreso para que el Ejecutivo implemente. Porque si no nos llenamos de normas que están en el papel. Claro. Mira lo que ha pasado con la reforma o contrarreforma, como queramos llamarla, de la carrera magisterial. No se ha tomado un examen, no se ha ascendido a nadie, no se ha evaluado a los directores de UGELES, no se ha evaluado a los directores de los centros educativos. O sea, son normas y reformas que están en el papel. Claro. Necesitamos que el Congreso dé la ley y exija y presione y haga control político y fiscalización para que esas normas se implementen. Pero incluso un Congreso que no tenga una agenda legislativa alineada con el Poder Ejecutivo para acabar con la tramitología, que son graves obstáculos que tiene la inversión privada, y por eso no hay confianza. Y dos, lo fundamental, estos grandes cambios que los peruanos vienen impulsando hace 20 años, que los políticos y los que gobernamos solamente somos facilitadores, porque este es el esfuerzo de todos los peruanos, se va a ver truncado si es que no lo acompañamos de una verdadera reforma institucional que pasa por el Parlamento. Entonces el Parlamento ha renunciado, de estos 3 años ha renunciado, ha capitulado con funciones que son esenciales de un Parlamento democrático, como es el control político y la fiscalización. ¿Por dónde van las investigaciones? Van por Anca, está bien, por Cajamarca, por Loreto. No hay una sola investigación que pueda avanzar. ¿Por qué? Porque los aliados del gobierno presiden las comisiones investigadoras. Porque por primera vez en estos 20 años de democracia se ve que el gobierno, que un gobierno que debería gobernar, tiene a sus parlamentarios presidiendo comisiones investigadoras. A ver, ¿dónde puede? ¿En qué esfuerzo humano puede caer que un gobierno que debe estar con objetivos muy claros de seguir impulsando el crecimiento, de derrotando la pobreza, de acabar definitivamente con la desnutrición crónica infantil, también se da la tarea de que sus parlamentarios, su parlamento, esté trabajando en el tema de presidir solidaridad nacional, ¿no? No, pero no es el tema de presidir. Mira tú la correlación de fuerzas, y en esa comisión, por ejemplo, que dedicó el tema de Coteva, tiene una mayoría aplastante, el gobierno, su aliado Perú Posible y el Partido Popular bastante amplio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces,
la llegada de Bedoya tiene que significar, oye, el Parlamento tiene que alinear su esfuerzo con los objetivos nacionales, impulsar crecimiento, luchar contra la pobreza, sentarse con el gobierno a conversar en qué podemos ayudar para impulsar el crecimiento, acabar con los obstáculos que tiene la inversión privada, pero no renunciar a lo que es control político. Y la credibilidad, no solamente del Parlamento, sino de todo el sistema político, la hemos perdido ante los peruanos porque los ciudadanos están adelante de nosotros, que nosotros cada vez que reaccionamos es ante una denuncia de los medios de comunicación, de ciudadanos. No hacemos control político y fiscalización, que es fundamental. Y un tema, Javier, que creo que es fundamental. O sea, no podemos volver a una mirada de corto plazo para un año, porque el próximo año ya es año electoral. O sea, en este año se tienen que hacer reformas que permitan una mejora sustantiva del sistema político que va a imperar a partir del 2016, que implica nuevas autoridades regionales, cuál va a ser su nuevo esquema, ¿no?, que impida el desarrollo de los actos de corrupción como se han generado. ¿Cómo vamos a hacer para impedir que entren congresistas impresentables nuevamente? ¿Cuáles son las vallas? ¿Cuál es la supervisión? ¿Cuáles van a ser los impedimentos? ¿Cómo reforzamos al sistema electoral para impedir que entren denunciados, sentenciados, etcétera? O sea, ¿cómo hacemos para que el próximo Congreso no sea peor que este, como viene siéndolo sistemáticamente? Ejemplo, en otros países el presidente del Congreso dura 5 años. Los presidentes de las comisiones duran 5 años. Ok, no aspiremos a 5, pero por lo menos 2 años y medio, para dar estabilidad, para que los que asumen responsabilidad ganen experiencia. Y que además te genera un escenario de esta naturaleza, estabilidad y predictibilidad, ¿no? Entonces, se requiere reforma, si no vamos a ir de mal en peor en el sistema político. Bien, ya nos ha ganado el tiempo, ojalá que efectivamente se pueda crear las condiciones para formular reformas, no solo en el tema de la... Bueno, estamos hablando de la reforma política en estos últimos 2 años, Jaime, pero yo creo que hay que hacer un acto de fe. Y repito, los presidentes regionales tienen controles legales, la Contraloría, los fiscales han sido rebasados. Necesitamos incorporar en la Constitución control constitucional y para eso hay que promover un gran consenso. Por eso que es un momento oportuno en que un hombre prudente como Bedoya pueda liderar esta reforma para mejorar el Estado y mejorar el nivel de crecimiento del país y de desarrollo, ¿no? Bien, muchísimas gracias a nuestro congresista Juan Carlos Seguren y Javier Velázquez Quesquén. Vamos a ver qué pasa entonces. Esto se define el día, el día sábado, ¿no es cierto? Sábado 26. Sábado 26. Vamos a una pausa y regresamos ahora con una mesa de analistas, Juan Sepúlveda y Víctor Andrés Ponce.